Más donde podemos disfrutar de este tiempo en las cartas de Lina, saludándoles en este día y bueno, agradeciéndoles sobre todo a las personas para que puedan pues compartir también, agradeciéndoles que puedan compartir a todas las personas este Facebook Live para que sea de bendición a tantos que necesitan cada día conocer una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de esperanza donde quiera que estén. Es duro saber que hay personas que sufren de una manera tan triste, personas que se mantienen llorando, deprimidas, cuando piden un consejo y me expresan todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Lo único que uno piensa es: Señor, gracias por llevar un mensaje de vida a esa persona y que esa persona no se sienta sola y pueda entender que tú estás con ellos. Voy a compartir precisamente el link con las personas que a esta hora están allí en las cartas de Lina para que puedan compartirlo también. Si usted lo quiere hacer, como les decía ahora, lo pueden hacer para que todas esas personas puedan recibir bendición. ¿Por dónde me pueden escribir? Por mi correo, lascartasdelina@gmail.com. Si usted de pronto tiene necesita un consejo o tiene alguna duda con algún tema y está en mis manos poder brindarle esa ayuda, lo harían o lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Por aquí ya estoy compartiendo el link para que las personas puedan comenzar a conectarse. Erika Montoya me saluda a esta hora, por ahí la estoy viendo y comienzan a ingresar personas aquí a este Facebook Live. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado momentos muy dolorosos. Yo creo que absolutamente todos los seres humanos de una u otra manera pasamos momentos dolorosos, sea en nuestro matrimonio, sea con nuestros hijos, sea a nivel de con nuestros padres, cosas causadas por un abuso sexual quizás de una persona muy cercana, el abandono para muchos de un papá, de una mamá, la infidelidad de un cónyuge, que es algo muy doloroso también para las personas. Son temas profundos y son cosas que causan heridas, no solamente a nivel físico en el caso de un abuso, sino a nivel del alma. Y que si no cicatrizan bien, si no entran a ser sanadas, estas cosas van a causar una amargura que va a dañar la vida de las personas. La palabra de Dios, para arrancar ya esta noche en forma, dice en Hebreos 12:15, y ahí me quiero centrar. Dice la palabra que nos cuidemos, escuchen bien, nos cuidemos unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. La estoy leyendo en la nueva versión viviente. Dice: nos cuidemos unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que ninguna raíz de amargura les alcance, la cual trastorna a ustedes y envenena a muchos. Tremendo. Trastorna sus vidas y envenena a muchas otras personas. Bueno, pido excusas porque en la parte de afuera hay un chico que está allí hablando fuerte. Entonces pido de pronto excusas si eso se puede escuchar en este momento. Raíz de amargura. Y aquí el apóstol o el escritor de Hebreos dice muy claro que nos cuidemos y que nos cuidemos unos a otros. Es decir, que una persona que está pasando por una herida profunda en el alma necesita de alguien también que le pueda ayudar a cuidar. Y también dice: ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuando se gesta una raíz de amargura, se deja de recibir infortunadamente la gracia de Dios. Estoy hablando cuando ya se da
una raíz de amargura. Y en ese mismo versículo dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz de amargura, la cual trastorna sus vidas y envenena a muchos. Y hay personas que me dijeron, Lina, pero ¿por qué pusiste ese título tan fuerte ayer de salte del basurero de la amargura? Porque cuando la amargura alcanza a una persona, es como si esa persona entrara a vivir en la basura. ¿Qué hace cuando uno está cerca a una basura? La basura contamina, ¿cierto? La basura trae bacterias, la basura daña. ¿Qué hay en la basura? Cosas putrefactas, hay malos olores, hay cosas dañadas, descompuestas, cosas que no sirven. Y eso pasa cuando se gesta una raíz de amargura. Hay malos pensamientos, hay malos sentimientos, hay emociones muy fuertes, hay cosas que dañan la vida de una persona. Entonces, si una persona se deja meter en la amargura, poco a poco se va a ir metiendo en un basurero. Tristemente, recibí una carta de una mujer que no ha podido superar el que su esposo se haya ido de casa y la haya abandonado con sus hijos por otra mujer. Y la esposa, que fue abandonada por su esposo, tiene conocimiento de la palabra de Dios. La esposa tiene conocimiento de la palabra de Dios. El esposo tiene conocimiento del Señor también. Y se fue. Y esta mujer comenzó a entrar en un estado de amargura tal que está contaminando todo. Esta carta realmente me la envió alguien pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, y dice que no pasa un solo día sin pensar en su ex. Así lo llama, su ex. Sin pensar en su ex, en el dolor que éste le causó, en pensamientos oscuros, de desearle hasta la muerte a ese hombre, de desearle hasta la muerte a la mujer con que este hombre se fue. Y dice también que contamina de una manera increíble a todas las personas hablándole mal de su ex, y a la familia de este hombre prácticamente la odia a la familia de este hombre, pues los considera sus enemigos. Imagínense hasta dónde está llegando en este momento este caso, que esta mujer está contaminando a las personas que tiene a su alrededor y aún la familia de su ex. Es muy triste saber que están pasando por todo esto. A sus hijos también los está metiendo allí, y no sabe sino hablar de dolor, no sabe sino hablar de sufrimiento. Todo lo que expresa es como si saliera agua sucia, es pesimista todo el tiempo, es lo que me están refiriendo. Y no son, para ella nunca los días son buenos, para ella siempre los días son malos. Y si el sol sale, si el sol brilla, ella ve el día opaco, ella ve el día gris. Si le llegan cosas buenas, no, ella le tiene que encontrar el error, el defecto a ese día. Y todo esto se lo está trasladando a sus hijos, todo esto se lo está trasladando a las personas que están cerca. Las personas ya no quieren ni visitarla, las personas ya no quieren ni estar con ella, porque se están viviendo cosas de emociones muy tristes y está dañando todo lo que tiene a su alrededor. Quiero saludar, a ver por aquí, para continuar, a Nelcy Gutiérrez, un abrazo Nelcy. Adriana María Guzmán dice un abrazo desde Dos Quebradas, escuchándote, bendiciones. Doralba Sánchez, Patricia Guzmán, a todos los que están comenzando a ingresar. Yo no quiero juzgar a esta mujer, porque no es mi deber, no es mi papel juzgar ni a esta mujer ni a ninguna otra mujer que esté pasando por un caso de esos. No es fácil, ¿cierto? De pronto pasar por una ilusión, digámoslo así, cuando se casó, y ahora saber que ese hombre con el que se casó para toda una vida la desilusiona y la decepciona de esta manera de un momento a otro, y que viene y le dice, ¿sabes qué? Es que yo ya no te amo, es que me voy a ir de la casa, es que me voy a ir con esta mujer, pero no te preocupes, yo voy a seguir respondiendo por los hijos. Me imagino que para estas mujeres fue como si el mar que tenían abierto para estar pasando al otro lado se les cerrara de un momento a otro. Fue como si algo se les cayera encima
y las destruyera en un instante. Y yo creo que esas mujeres deben pensar cómo estar a salvo, cómo salir de ese dolor, ¿cierto? ¿Será que fue mi culpa que él se haya ido? ¿Qué pasó? Muchas preguntas, muchas cosas que pueden suceder. Y lo más triste, no han podido levantarse y no han podido continuar. Yo quiero, si usted que me está escuchando y está aquí conectadita en el programa quiere opinar, me gustaría mucho saber la opinión de las personas también, porque esto va a ayudar a todas esas mujeres que están pasando por este momento tan difícil. Doralba dice, hola Linita, dice desde Dos Quebradas, un saludo muy especial para María Isabel Botero, que también está allí conectadita. Mujeres que no han podido levantarse, y no solamente mujeres, puede que de pronto un hombre ingrese y también esté pasando una situación, porque es que no solamente las mujeres son las que pasan la infidelidad de sus esposos, también hay mujeres que cometen infidelidad, abandonan sus hogares, abandonan sus hijos, y hay hombres que tienen que pasar por lapsos de dolor muy fuerte. Esta mujer que me está escribiendo la carta, como les decía, tiene conocimiento de Jesús, pero llegó un momento en que esta mujer se enojó con Jesús, se alejó de Dios. Y aquí uno de los problemas más delicados. Por mucho dolor que estemos pasando, no podemos alejarnos de Dios. Necesitamos estar cerquita de Dios. Y pues esto va para todas las personas, no solamente para las personas que están cayendo en este momento en esa desilusión y en esa decepción, sino en cualquier situación, sea una crisis financiera, una crisis de salud, lo que sea, no podemos alejarnos de Dios. Cuando se acaba el matrimonio y la persona no puede superar el dolor, los celos por la otra mujer con la que su esposo se fue, esos celos se van convirtiendo en celos enfermizos, y lo que va haciendo es ir orillando, llevándola a la orilla del odio a esa esposa, sin darse cuenta, poco a poco. Cada que ve una foto de su ex, digámoslo así, en las redes sociales con la otra mujer, vienen celos, vienen malos pensamientos, viene dolor, y poco a poco todo esto la va metiendo a un sentimiento tan triste como el odio, y sin darse cuenta su corazón se va minando de malos sentimientos, de malos pensamientos hacia su ex, hacia esa pareja que él tiene. Y no cualquier tipo de sentimientos, no son cualquier tipo de sentimientos, son sentimientos de querer desearle la muerte a ese hombre, a esa mujer, son sentimientos de querer aún ella misma quitarse la vida, o querer también decir, no, pues mi vida no tiene sentido. Entonces muchas han asesinado a sus hijos y se han matado ellas por cosas pasionales. Mire hasta dónde todo esto puede llevar, al punto de estar maldiciendo constantemente la vida de estas personas, y se van metiendo en el odio, en el basurero de la amargura. La Biblia nos registra cantidad de historias de hombres y mujeres que pasaron por procesos de dolor. Lo que yo les decía, no estoy hablando ni criticando ni juzgando el dolor de estas personas. Lo que pretendo a través de este programa es que esas personas se puedan levantar, puedan ser restauradas y puedan volver a seguir con sus vidas. Y no solamente es un dolor que lleva a la amargura de una infidelidad. Una persona que no supere un dolor por una enfermedad, una persona que no supere un fracaso o una crisis financiera, puede llegar también a caer en la amargura. Y hay diferentes hombres y mujeres en la palabra que nos registra que pasaron por momentos muy fuertes de dolor, por momentos muy fuertes de decepción. Vemos un José vendido por sus hermanos. Estuvo en la cárcel, estuvo acusado de cosas que no había cometido. Vemos un David perseguido por su propio hijo Absalón, a punto de querer matarlo, un hijo tratando de asesinar a su propio padre. Vemos una mujer como Esther que fue utilizada, mujeres que quizás fueron abandonadas, ¿cierto? Vemos muchos casos también en la palabra de Dios, pero dolor es dolor. Y así como en la palabra de Dios son historias reales, la palabra de Dios, ellos pasaron por todo esto,
como están pasando muchas personas que me están escuchando en este momento, por una infidelidad, por un desamor, por una enfermedad, por muchísimas cosas que quizás no tiene como una explicación. Quiero saludar, también por aquí me están escribiendo por WhatsApp, me están diciendo, hola Lina, estamos en sintonía en este momento desde Bogotá. Un saludo muy especial entonces a las personas que me están escuchando desde otra parte del país. Dolor es dolor. Historias con personas con demasiado dolor que se están levantando, que están siendo destruidos. ¿Y sabes algo? La Biblia nos habla de dolor también. La Biblia nos habla de personas que fueron destruidas, de personas que fueron rotas, pero la diferencia fue que se dejaron restaurar. Cuando hay dolor, las cosas no pueden pasarse por alto, y Dios no las pasa por alto. Y a esta mujer quiero decirle, quizás tú piensas que Dios se olvidó de ti, que Dios no sabe el dolor del vacío que tienes en tu corazón por todo lo que este hombre quizás te hizo. Dios no pasa por alto ese dolor. Dios no lo pasa por alto. Y Él quiere sacarte de ese camino enfermizo que te está llevando a un basurero que se llama amargura, que te estás volviendo adicta en este momento, poco a poco. Quiero hablar hoy de una enfermedad. Lo que le está pasando a esta mujer, de hablar pesimista, de hablar negativo, de no estar contenta, de no tener ni un instante de gozo, de ni siquiera escuchar mencionar, por decir algo, que tenga una amiga, que es un ejemplo, que la mujer con que se fue su esposo se llame Consuelo, y de pronto tiene una amiga que se llama Consuelo, llegar hasta el punto de ni siquiera escuchar el nombre de su amiga Consuelo, porque así se llama la mujer con la que está en este momento su esposo. Imagínense, hasta ese punto. María Eugenia Montoya, un abrazo. Erika nos dice, yo viví ese dolor, solo Dios fue el único que me dio la paz, solo es entregarle ese dolor a Dios. No es fácil, pero tampoco es difícil de superar. Erika, y me consta, es una amiga que amo con todo mi corazón. Y a mí me tocó ver ese proceso, un proceso de dolor, un proceso donde ella se sentía sola, donde ella también tuvo que llorar, tiempos de soledad, tiempos de pesimismo, pero ella no se quedó allí. Ella permitió que ese Dios restaurador y sanador entrara a su corazón e hiciera la obra. Y quiero hablar de la lepra. La gente me dirá, Lina, ¿de la lepra? ¿Y qué tiene que ver la lepra con el programa de hoy? ¿Qué tiene que ver la lepra con esa mujer que está yéndose al basurero de la amargura? Y no solamente ella, sino cualquiera que se puede estar yendo a la amargura. La lepra. ¿Ustedes saben qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria y se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico, y es difícil de controlar, de curar y de erradicar. Y pues los que tienen lepra llegan al punto que la parte donde tienen la lepra, supongamos que es en este brazo, esa parte donde tienen la lepra no empiezan a sentir dolor. No, por más que se lastimen, ya no sienten dolor. Y la bacteria comienza a comerse poco a poco la piel. Por acá me dicen, Patricia dice, Dios siempre será nuestra fortaleza para superar situaciones imposibles para el ser humano. Muchas gracias por las opiniones. Y saben, así como la lepra es difícil de erradicar y se va comiendo la piel, es difícil de controlar y las personas ni cuenta se dan cuando esta bacteria comienza a ejercer todo esto. Asimismo sucede a nivel espiritual. Cuando te alejas de Dios y te metes en tu fracaso, en tu desamor, en tu enfermedad, en el fracaso económico que tuviste, en el fracaso matrimonial, en la infidelidad, y estoy hablando de aquellos matrimonios o de aquellas parejas que ya no se puede restaurar el matrimonio porque el amor, ya el esposo dice, no quiero, el amor se acabó, yo me voy con la otra persona, porque también respeto la fe de aquellas personas que creen que Dios puede restaurar sus matrimonios. Estoy hablando de las personas que se meten en estos sentimientos porque ya hay un cierre de ciclo
a nivel matrimonial. Y se meten en el fracaso, en el desamor, en el dolor, en la soledad, de tal manera que empiezan a llenar la mente, como les enseñaba en programas anteriores, y el corazón de basura, de malos deseos, de perversidades, de miseria. Y esa lepra espiritual les va llevando poco a poco a convertir el corazón con una raíz gigante de amargura hasta el punto de decir, cuando les hablan de Dios, que les da igual, que no les importa, que el amor de otros no les importa. Es triste saber que las mujeres se meten en esto de la infidelidad de su esposo y se meten más interés en lo que está haciendo la otra, en las fotos que él está subiendo, que en la necesidad de sus propios hijos. Se les olvida que hay hijos que alimentar, se les olvida que hay hijos que abrazar, se les olvida que hay hijos que amar, se les olvida las personas que hay alrededor, las personas que realmente le aman, hasta dónde la lepra comienza a comer a nivel espiritual la vida de estas personas. Se les olvida. Lo importante es la lepra para esa persona. Es más importante pensar en qué voy a hacer para hacerle daño a mi ex que en lo que tengo que hacer para ayudar a mi hijo a salir de una necesidad en ese momento. Déjame decirte, mujer, no podemos obligar a las personas a amar. Si mi esposo está conmigo, me ama. Si en algún momento él decide irse y me dice, no, te dejé de amar, me voy a ir, es decisión de él. Y yo tengo que aceptar esto, pues no me ama. Yo no puedo obligar a alguien a amar. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Pero tenemos que mantener y tratar que nuestro corazón no se llene de lepra y no te lleve a un basurero de donde va a ser muy difícil salir por tus fuerzas. Te estás muriendo envuelta en esa situación. Y está bien que pases por un tiempo de duelo, cuando se corta una relación sentimental, cuando se da la infidelidad, cuando el esposo abandona el hogar o el compañero se va, se pasa como una persona cuando entra en luto. Hay que vivir un duelo. Hay que vivir un duelo de esa relación, pero lo que no está bien es que te quedes en ese duelo y se te olvide qué hay a tu alrededor. Se te olvide que a tu alrededor tienes personas que te aman, tienes hijos hermosos y los dejas pasar por alto. El dolor y el resentimiento hacen que nos amarguemos en ciertas circunstancias de la vida, pero debemos ser más fuertes de la mano de Dios, así saldremos de lo que nos propongamos, me dice por aquí Patricia. Muchísimas gracias. Así es. Y se les olvida totalmente qué está sucediendo con ese hijo y con alrededor nuestro. Mira hasta dónde la lepra acaba con todo esto. Triste, ¿cierto? Y yo te digo a esta mujer que me escribió esta noche, y le digo a todas las personas que están pasando por un momento tan fuerte, que se están amargando en sus vidas y se les está creciendo una raíz tan fuerte que están dañando todo lo que está a su alrededor. Mujer, tú mereces ser feliz. La felicidad no te la da una persona. Yo escribí en la imagen que compartí, tu ex no es tu felicidad. Mi felicidad no es mi esposo. Ni siquiera mi hijo es mi felicidad. Las personas no son nuestra felicidad. En eso nos estamos equivocando. Nuestra felicidad depende de nosotros mismos. Si le creemos a Dios y caminamos de la mano de Dios. Una persona no puede ser nuestra felicidad porque somos humanos y las personas fallamos. Dios no falla. Esa es la diferencia. Pero Dios es un Dios de consuelo. Yo te pregunto, ¿has dejado que Dios te consuele en esta situación difícil que estás pasando? No lo creo. Te enfrascaste tanto en ese hombre, te has enfrascado tanto en esa mujer que está con tu ex, que dejaste que el dolor y la decepción se instalaran en tu corazón. Y no hay palabras que halles que te den paz y te ayuden a levantar. No has dejado que Dios obre.
no lo has dejado. Mujer, déjame decirte que ese dolor y esa decepción, Dios quiere hoy tomarla. Dios quiere hoy orientarte nuevamente y darte un nuevo rumbo. Tienes que salir de ahí, porque te vas a morir. Te vas a morir. Poco a poco, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Dios quiere que seas feliz. Y si me escribiste, es porque quieres salir. Si no, no me hubieses escrito. No. Es porque quieres salir de ese basurero donde está viviendo tu corazón. Quieres salir de ahí. Y Dios te dice hoy, puedes salir porque yo estoy contigo. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña que él aprendió a conformarse, a contentarse cualquiera que fuera su situación. Esto lo dice en Filipenses. Y aprender, se necesita para aprender, tomar decisiones y hacer cosas. Y es tiempo que aprendas a ser feliz, porque ese hombre no te hace feliz. Ese hombre no es la felicidad. La felicidad la consigues tú misma cuando aprendes a valorarte, cuando aprendes a amarte, cuando aprendes a amar lo que tienes alrededor. Y el apóstol Pablo nos dice, aprende a contentarte cualquiera que sea tu situación. Así estemos enfermos, en dificultades, para adelante, como dicen por ahí, ¿no? Tiempo que aprendas a ser feliz sin tu ex, déjalo ir, ya. Y aunque el dolor no se haya ido, porque todavía lo tienes allí, debes aprender a recobrar tu alegría, a recobrar tu vida y a recobrar tu brillo. Debes hablar a tus emociones y decirles en el nombre de Jesús, hasta aquí, hasta aquí. Los celos, la decepción, el odio tuvieron cabida en mi corazón. Hasta aquí. Hoy quiero acercarme a Dios, quiero dar la oportunidad a Dios que entre y restaure mi corazón. Porque yo sé que las personas que están pasando por todo eso no son felices y necesitan que Dios entre y restaure el corazón. Debemos, y esta es una lección para todos, no solo para esta mujer que me escribió, amar, adorar y buscar a Dios, aunque nos vaya mal. Lina, ¿cómo así? Sí. Si tengo abundancia, alabo, amo y adoro a Dios. Si tengo en este momento escasez, alabo, amo y adoro a Dios. Con más amor todavía. Y quiero contarles una historia para ir cerrando. En Lucas 17 del 11 al 18, dice la palabra que Jesús se encontraba en un pueblito. Y resulta que ese pueblito quedaba entre Galilea y Samaria. Y Jesús estaba por allí y de pronto en la distancia lo ven 10 leprosos. Estaban en la distancia. Recuerde que hablamos de la lepra y lo que sucede a nivel espiritual. Y en la distancia estaban 10 leprosos. La lepra aleja la vida de las personas de quienes las aman. Es difícil que alguien que ames, que tenga lepra, tú la puedas tocar. Es muy difícil porque te puedes contaminar o bueno. Y estos leprosos estaban en la distancia viendo a Jesús. Versículo 13 dice que le gritan a Jesús a la distancia, que tuviera misericordia de ellos. Jesús, ten misericordia, compasión de nosotros. Y dice la palabra que Jesús los miró y les dio una orden y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban, dice la palabra, iban quedando limpios de la lepra. Y en el versículo 15 y 16 de Lucas 17, dice que de los 10, solo uno regresó a agradecerle a Jesús. Y ese uno regresó alabando a Dios, agradeciendo. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a ese único hombre? Le dijo, hombre, eres sano, levántate, sigue tu camino, porque tu fe te ha sanado. Sigue tu camino. Y la raíz de amargura causa lepra espiritual. Es difícil de erradicar. Y así como Jesús puso en acción estos 10 leprosos y les dijo, vayan a los sacerdotes, vayan, obedezcan, crean. Les accionó su fe. Les accionó su fe.
que era lo que anhelaban en su corazón, ser sanos. Y Jesús está accionando la fe de esa mujer y la fe de esas personas que están en una raíz de amargura y que se están minando de lepra espiritual. Y les está diciendo en este momento, salgan del basurero de la oscuridad, salgan. Y cuando van saliendo, esa raíz se va cortando por el poder de su nombre. Y esa acción es la que Dios en este momento está usando para levantar la vida de todas las personas que me están escuchando, que están cayendo en una raíz de amargura, y la vida de esta mujer que necesita. Y Jesús te está diciendo, si tú crees, levántate. Mujer, sigue tu camino. No te estanques más en ese dolor, no vale la pena. Sigue tu camino. Tu fe te ha sanado, no estás sola. Tu felicidad no es ese hombre que te decepcionó. Tu felicidad es el hombre que murió por ti en la cruz, para darte libertad, para darte sanidad, para darte confianza, para restaurarte, para darte un amor verdadero. Mujer, tú tienes valor, no más, porque cuando obras así, tu valor se acaba, pero Jesús está restaurando tu valor, mujer. Haz como dijo Pablo, aprende a contentarte cualquiera que sea tu situación. Abraza a tus hijos. ¿Hace cuánto no abrazas tus hijos? ¿Hace cuánto no les das un beso? ¿Hace cuánto no haces una comida deliciosa? ¿Hace cuánto no abres la ventana y ves el sol brillar? Pídele perdón a las personas que has tratado mal con esta situación. A la familia de tu ex, pídeles perdón porque las has tratado mal. Y quizás ellas ni culpa tienen de lo que está pasando. Es su familia. Y déjame decirte que Dios te levanta de esta situación y avanzas, porque en Dios todo es posible. Así que, mujer, ánimo. Y a todos los que han pasado por un tiempo de raíz de amargura, Jesús nos dice en esta noche, salte de ese basurero donde la amargura te ha llevado. Y así como el leproso que vino, agradece porque tu fe te sana en esta noche. El Señor te restaura y restaura tu corazón. Y me escriben una segunda carta que tiene que ver mucho con esta primera. Es una carta donde hay una persona que está pasando por un tiempo de divorcio. Su esposo, infiel, se fue con otra mujer. Tiene 2 hijos en este momento, pero infortunadamente tiene a los hijos en contra de su esposo. Duro. Y yo escribí en la cartica, escribí, no dañes lo más preciado que Dios te ha dado, no le dañes el corazón a tus hijos. El divorcio es de 2, de los cónyuges. El divorcio no es de 3, el divorcio es de 2. Mi esposo y yo. Mis hijos no. Un divorcio no solamente afecta a los cónyuges, y más si es por una infidelidad y un abandono de hogar. Afecta a los hijos cuando los involucramos. Claro, o sea, aparte del dolor que ellos van a sufrir porque se van a ver afectados, que papá y mamá se van a separar. Cuando yo digo que no involucres tus hijos en el divorcio, estoy diciendo es que no pongas a un hijo en contra de uno de los cónyuges. A eso es a que me refiero, porque ellos ya tienen suficiente con la carga que van a tener que pasar de ver a papá y a mamá separados. Es mucha la carga emocional que estos chicos van a pasar para seguirles poniendo más carga todavía. No es justo, no es justo. Y este caso, este jovencito, este chico apenas tiene 8 años y el divorcio es un momento muy fuerte donde ellos no creen en la realidad de que sus padres se están separando. Es un chico de 8 años el que está metido en este momento en medio de los papás. Para él es difícil saber que papá y mamá ya no van a estar juntos y hasta se puede sentir culpable de este divorcio. Como madres, como papás, no podemos trabajar el corazón de los hijos para dañarlos contra nuestro cónyuge, porque se van a ver metidos en un problema que nos compete a nosotros dos únicamente
y vamos a dañar la salud emocional. Dígale a su papá esto, vaya y dígale a su papá no sé qué. Es que su papá es un sinvergüenza, es que su papá nos dejó por esa, y empiezan a maldecir e insultar a la con la que se fue el papá, ¿sí? Y a unas palabras que uno se queda asombrado y se las dicen a los hijos. Es que esa mujer es una, mejor dicho, su papá no te ama. Si nos amara no nos hubiera abandonado. Ven, mira las fotos de tu papá con esa mujer. Vaya, hágale el reclamo, dígale que por qué nos dejó. Estás dañando tu propia sangre. Estás dañando lo más preciado que Dios te prestó. Estás truncando la vida de tu hijo, porque quizás ese hijo, cuando crezca, no va a querer formar un hogar. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a casar? Dirá cuando sea grande, ¿no? ¿Para vivir como vivían mi papá y mi mamá? No. ¿Para qué? No. Estamos truncando la vida de nuestros hijos cuando hacemos eso. Estamos truncando sus sueños y les estamos acortando vida. Es suficiente, o sea, yo te pregunto, ¿no es suficiente con la carga emocional de saber que los papás ya no van a estar juntos para meterles más carga, de ponerlos en contra del papá o de la mamá? Que crezcan resentidos. Muchas veces los hijos crecen resentidos con los padres por cosas que la mamá o el papá les dijeron, que quizás no son ciertas, porque salieron de un corazón amargado, resentido. Y la respuesta la di en la carta anterior. Esa mujer está cayendo en el basurero de la amargura y se está llevando a su hijo al basurero del resentimiento, sin ser culpable. Estás dejando minar tu vida y tu corazón con basura, y te estás arrastrando a tu hijo al basurero. ¿Te parece justo eso? ¿Crees que estás haciendo bien? Y no te estoy juzgando, no te estoy señalando, solamente te estoy diciendo, no es justo lo que estás haciendo. ¿Con esto tu ex va a volver? No lo creo. Si ya las cosas se terminaron, si hubo un fracaso matrimonial, si él ya está viviendo con otra mujer, él no va a regresar porque tú pongas a su hijo en contra de él. No va a regresar, te lo aseguro. Estás alejándolo cada vez más. Estás cayendo en tu abismo, de un abismo sin fondo. Y lo más triste, estás acortando la vida de tu hijo a nivel emocional. Estás haciendo que crezca con resentimientos para que no honre a su papá. ¿Sabes qué estás haciendo tú, mujer? Estás robándole las bendiciones a tu hijo. Lina, ¿cómo así? El mandamiento más hermoso, la promesa más hermosa que tiene premio, digámoslo así, es honrar a padre y madre. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que haga sea próspero y te vaya bien. Cuando tú pones a tu hijo en medio, le dañas el corazón contra su papá, o si es en el caso del papá contra la mamá, ese resentimiento está llevando a tu hijo a no honrar a su papá ni a su mamá, y no va a poder recibir bendición. Le estás cerrando las bendiciones del cielo a tu propio hijo. No es justo que dañes el corazón de tu hijo. Mujer, necesitas ayuda si continúas en ese círculo. Necesitas acercarte a Dios. Necesitas pedirle perdón a tu hijo, a tu ex porque has hablado mal de él. Eso no se hace. Para poder que seas libre, para que salgas adelante. Es tiempo de arrepentirte, nunca es tarde. Dios es Dios de oportunidades. No manipulen a los hijos en contra de los cónyuges. Así no sea solo para un divorcio. En la casa. Las reglas, pónganse de acuerdo como esposos, pero no manipulen los hijos. No pongan a los hijos en la mitad. Cuando hay discordias, cuando hay desacuerdos, eso no se hace. Hay algo que nosotros no somos la pareja perfecta, no lo somos. Pero hay algo que mi esposo y yo hablamos desde el comienzo.
Y es que en nuestras discusiones, en nuestras dificultades, nuestro hijo nunca iba a estar en medio, nunca. Y hasta ahora nunca ha estado en medio. Y nunca, por muchos desacuerdos que tenga, yo le hablo mal a mi hijo de mi esposo, ni mi esposo le habla mal a mi hijo de mí. Fue un pacto que hicimos entre los dos y hasta hoy, cuando nuestro hijo tiene 19 años, lo hemos cumplido. Y cuando fallamos de una u otra manera y le lastimamos el corazón a nuestro hijo, pedimos perdón. Aprendimos que el perdón cubre todas esas faltas. Y estoy cerrando y terminando con esto. No hagas comentarios negativos de ninguno de los cónyuges, no lo hagas. Eso es maltrato infantil. Si lo quieres ir a nivel de leyes, eso es maltrato infantil, eso es maltrato psicológico. Y si tienes conocimiento de Dios, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? ¿Cómo estás levantando tu hijito, tu hijita, tus hijos? Ponte en el puesto de Dios, de Dios. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son prestados porque son herencia de Jehová. Ni siquiera son nuestros, son de Dios. Ponte en el lugar de Dios. Si tú no aprendes a tratar bien a tus hijos, si tú dañas el corazón de tus hijos, ¿qué le vas a decir a Dios? Que Dios te lo prestó. No estoy juzgando, no estoy criticando, no estoy señalando. Estoy exhortando con amor, con la palabra. Y pido al Espíritu Santo de Dios que pueda persuadir el mal proceder de los padres, no solamente de esta mujer que me escribe, que está desesperada porque su ex se fue y no sabe cómo regresar y metió a su hijo en el medio y le está dañando su corazón. Es tiempo que el Espíritu Santo persuada de ese mal. Estás obrando mal. El daño es letal y no lo vas a ver ahora, lo vas a ver cuando tu hijo crezca. La infelicidad que le estás ocasionando a ese niño, a ese ser que gestaste, que Dios gestó en tu vientre. Vea la primera carta. Yo te animo para que vayas, si de pronto llegaste tarde y has pasado por todo esto, vea la primera carta y date cuenta que te estás minando y te estás llenando y te estás yendo a vivir al basurero de la amargura. El odio te está haciendo presa y por ende te está arrastrando y estás arrastrando tu hijo. Te pregunto, ¿amas a tu hijo? Si lo amas, creo que le estás haciendo un daño grande y eso no es amor. Eso dices tú que lo amas. Yo diría, te falta más mostrarle su amor. Puedes poner todo de tu parte para superar ese duelo del divorcio. Lo puedes hacer de la mano de Dios. Dios es Dios de restauración, de oportunidades. Sigue adelante. No estás sola. Dios es el padre de ese hijo también. Y en lo humano, yo sé que Dios pone personas que te ayudan a levantar. Y Dios siempre te va a sustentar de su mano. Esas son dos cartas, dos casos difíciles, pero que tienen que ir unidas. No te vayas para el basurero de la amargura. No dejes de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando una raíz de amargura se pierde la gracia de Dios y todo lo que tocas se contamina, todo lo que hables es contaminación, porque tu corazón se endurece. No dejes que tu corazón se endurezca. Y quiero hablarle a las personas ya para finalizar. Estás pasando por un dolor, estás pasando por un momento de dificultad, por una enfermedad, estás pasando por una crisis financiera que te tiene en este momento al borde del desespero, de la angustia, hasta tal punto de dudar de Dios, de no querer saber de Dios o de culpar a Dios o a tu familia y te estás yendo hacia la amargura. Voy a orar y voy a pedir a Dios que entre con su amor, con su misericordia y cubra todo esto. Y a los que me están escuchando que no hayan recibido a Jesús, qué bueno que puedan abrir el corazón. Estas cartas no son para juzgar, ni para criticar, ni para decir, ¡ah! Estas cartas son para ayudar, para llevar una luz de esperanza a través de la palabra de Dios
y Dios hace cosas maravillosas. Señor, gracias por cada persona que me está escuchando. Gracias por esta mujer que necesita, Señor, que restaures su corazón, Señor, que la rescates de ese basurero. Señor, gracias por cortar toda raíz de amargura, por llevarte toda raíz de amargura, todo dolor, toda desilusión, toda decepción, toda esa oscuridad, Señor. Que puedas tú con tu manto precioso traer la luz, traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, traer la fortaleza, Señor, traer la dirección y volver a orientar a cada persona que esté pasando por un momento doloroso. Gracias, Señor, porque este duelo lo pasan de tu mano. Y si lo pasan de tu mano, lo pasan, Señor, en victoria. Gracias por perdonar a aquellas personas que han blasfemado quizás contra ti, que han renegado, Señor, y que te necesitan en este momento. Y gracias, Dios, porque muchos quizás están pidiendo restauración en sus matrimonios a pesar de la infidelidad. Tú lo puedes hacer, Señor, porque hemos visto casos donde has restaurado matrimonios, donde has dado nuevas oportunidades y donde has edificado nuevamente un hogar maravilloso. Ese es nuestro Dios. Gracias, Padre, te bendecimos y declaramos que tú eres Dios de oportunidades. Y al que quiere abrir su corazón, que puedas abrir tu boca y decirle: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Eres mi Salvador. Te amo, Jesús, y ayúdame a caminar cada día de tu mano. En tu nombre santo. Amén. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Un tiempo maravilloso. Y si Dios nos presta la vida, estaremos el próximo sábado en una carta más. Quiero saludar a Eliana Lorena Guzmán, también desde Palmira, en el Valle del Cauca. Recuerde que Dios vino a salvar al que estaba perdido. Y Dios es Dios de oportunidades. Y la iglesia no necesita santos. En la iglesia van los cojos, van los enfermos, van los que tienen necesidad, los que tenemos necesidad. Porque a eso vino Jesús, a restaurarnos, a sanarnos, a limpiarnos, a salvarnos y a darnos nuevas oportunidades. Un abrazo grandísimo, les amo con todo mi corazón y nos escuchamos el próximo sábado a las 7. Dios los bendiga, chao.